Arturo es profesional de sostenibilidad y obviamente desarrollo sostenible con experiencia en la divulgación de los reportes de sostenibilidad corporativa, así como en el análisis de los impactos financieros y operativos derivados de la gestión de riesgos y sostenibilidad. Su objetivo profesional es fortalecer la integración de factores de sostenibilidad en las estrategias empresariales y en la evaluación de riesgos y oportunidades de los inversionistas, contribuyendo a la creación de valor económico, ambiental y social. Muchas gracias, bienvenidos, Artur. También nos acompaña Carlos Vargas de Nuam, ¿cierto? Nuam es la bolsa de valores que integra los mercados de Chile, de Perú y de Colombia. Carlos es Sustainability and Investor Relations Senior Manager, es economista de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en finanzas y maestría en recreación y desarrollo sostenible de la Universidad de los Andes. Entre sus logros incluyen el liderazgo y la implementación de estándares internacionales de revelación de información de sostenibilidad para NUAM, porque NUAM, para los que no saben, también está listado en poder se tiene que cumplir con todas estas exigencias, ¿cierto? Y también Carlos ha trabajado en la promoción de iniciativas de sostenibilidad en diferentes grupos de interés y es parte de los comités de sostenibilidad de la Federación Mundial de Bolsas, la WFE, y de la Federación Iberoamericana de Bolsas, la FIAP. A nivel corporativo, ha liderado el posicionamiento de NUAM como un referente de sostenibilidad y también como emisor de renta variable en el mercado integral. Muchas gracias, Carlos, por su arte y bienvenido. También contamos, por supuesto, con el lado de la empresa. Eso tenemos a Soledad Vial de Arauco, es subgerente de sostenibilidad e impacto en Arauco, es ingeniero comercial y lidera la integración de los criterios ESG en la estrategia corporativa de la compañía. Con más de 2 décadas de trayectoria en áreas de comunicación, relaciones con públicos de interés y planificación financiera, ha impulsado la transparencia mediante reportes iterados y de sostenibilidad, fortaleciendo el compromiso de Arauco con la creación de valor económico, social y ambiental. Muchas gracias por su ante y Soledad. Bienvenida. Y por último, pero no muy importante, tenemos a Alicia Meri de Acción Empresas, ¿cierto? Aquí hay muchos de ustedes ya de conocer Acción Empresas. Acción Empresas es el capítulo siquiera de World Business Council for Sustainable Development. Esencialmente reúne a empresas en torno a la sostenibilidad. Alicia es jefe de proyectos e ingeniería comercial de la Universidad de Chile y ha tenido a su cargo distintas líneas temáticas en las que debe diseñar, planificar e implementar diversas instancias de participación de las empresas socias de acción, tales como seminarios, mesas de trabajo, así como el desarrollo de programas colaborativos y de proyectos con el objetivo de mejorar el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las empresas. Entre ellos, por supuesto, los temas de divulgación que hoy día nos reúnen. Pero las NIF no son solo divulgación, y eso es muy importante, lo vamos a usar ahora con el panel. Muy brevemente, antes de darle el paso a Arturo, vamos a revisar la agenda justamente. Vamos a partir con una breve introducción a las MIS entregada por Arturo Rodríguez de IFRS. Luego vamos a pasar al panel de conversación y finalmente a una sección de preguntas y respuestas. Sobre este último punto de preguntas y respuestas, pueden escanear este código de QR para a través del formulario dejar sus preguntas a lo largo del webinar. Ya no es necesario que las hagan ahora, pero sí, idealmente que puedan escanear el código ahora para tener el link. Adicionalmente, en el correo que se envió hoy día de recordatorio para este webinar, también ahí viene el link del formulario para que, por si se les pierde con el QR. ¿Ya? Entonces, en el mail de recordatorio del webinar de hoy, que se envió hoy día, está también el link para las preguntas para que las podamos abordar en la última sección del webinar. Entonces, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada para la información de todos los asistentes. Entonces, pasando a simplemente una pequeña presentación de nosotros, de Proyecto Impacto. Nosotros somos una consultora de sostenibilidad que trabajamos desde este propósito de impulsar las transformaciones de las personas y empresas
por el desarrollo sostenible. Somos una consultora con 12 años de trayectoria, más de 240 proyectos y que si bien estamos basados en Chile, tenemos operaciones en México y tenemos clientes y proyectos en 6 países de Latinoamérica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, también obviamente parte de las redes que somos parte, somos una empresa de certificada, somos parte de Pacto Global Chile y de Acción Empresas. Ok, entonces, sin mayor demora, queremos darle el espacio a Arturo Rodríguez de IFRS, como mencionaron la semana pasada en la CMF, es el rockstar del momento. Todos quieren escuchar directamente de Arturo los cambios que se vienen, cuáles son los puntos más relevantes de estas normativas. Eh, Arturo, me imagino que te ha tocado ya muchas veces dar este tipo de información, pero cada público y cada contexto es diferente. Así que te damos el pase, por favor, para que tomen la palabra y nos cuente. Yo voy a dejar de compartir por mientras y después voy a retomar. Así que dale tú. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a Proyecto Impacto por la invitación. Efectivamente, bueno, hay mucho interés por estas normas y siempre es importante recalcar los puntos más importantes de lo que el DO está haciendo el ISSB. En particular, en estos 20 minutos que me han dado para la presentación, me han pedido hablar sobre, bueno, qué son estas normas S1 y S2, cuál es su principal objetivo y también algunas recomendaciones breves para poder empezar. Obviamente los elementos un poco más técnicos y la discusión más rica va a suceder durante el panel, pero bueno, tenemos 20 minutos para seguir explorando un poco a manera un poco más formal qué es esta. La primera imagen que siempre mostramos es esta, que demuestra básicamente quién es la Fundación IFRS, cómo estamos compuestos y nuestros principales objetivos. La Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que lleva ya varias décadas trabajando para estandarizar la información que se presenta en sus estados financieros a través de las normas internacionales de información financiera, las conocidas como las NIF. Y estas NIF se hacen a través de un consejo que se llama el IASB, el International Accountants Standards Board. Hace ya unos varios años se crea una junta o un consejo hermano al IASB, que es precisamente el ISSB, que busca crear NIF, pero sobre sostenibilidad. Y la idea que se presenta en esta imagen del rompecabezas, y que ya más o menos mencionaba Andrés, es un poco disruptivo, porque bueno, la idea aquí es conectar como si fuera un rompecabezas la información que se presenta en los estados financieros y la información que esté relacionada con divulgación de información financiera sobre sostenibilidad, ¿no? Esto es algo nuevo porque en el historial de lo que veníamos haciendo con la reportabilidad de sostenibilidad, pues reportábamos lo que sucedía en un año en particular, pero ahora el reto es conectarlo a los estados financieros, ¿no? Y lo que se muestra en el rectángulo rojo es también de suma importancia, es el objetivo de la Fundación y sus dos consejos o juntas, que es brindar la información completa al inversor para su toma de decisión, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos desde la Fundación IFRS siempre tiene el punto de vista del inversor en el centro. La segunda imagen que nos ayuda mucho a contextualizar el trabajo del ISSB es la siguiente, que son básicamente unos bloques, porque cuando hablamos del trabajo del ISSB hablamos de esta idea de la base global para la divulgación sobre sostenibilidad, y esta idea de la base global se puede entender de dos maneras. Una es simplemente un lenguaje común que todos tengamos para hablar de sostenibilidad a nivel global. Las normas contables de sostenibilidad son aplicables en más de 130 jurisdicciones a nivel global. Las de sostenibilidad, como lo vamos a ver al rato, ya son aplicables en más de 40 jurisdicciones. Entonces, la idea es tener un lenguaje, de nuevo, que todos podamos hablar cuando hablamos de sostenibilidad a nivel global. Y la segunda forma de entender esta idea de la base global es a través de bloques. Nosotros, desde el trabajo del ISSB, queremos ser este lenguaje que todos podamos utilizar cuando hablamos de sostenibilidad a los inversores y hablamos el lenguaje de la información financiera sobre sostenibilidad. Y sobre ese bloque azul grande que ustedes ven en pantalla, que se puedan añadir bloques adicionales de divulgación que les sean de utilidad a otros grupos de interés, ¿no? Los que nos dedicamos a este tema de la sostenibilidad sabemos que no solo son los inversores los que tienen el apetito de conocer
cómo las empresas están desempeñando en temas ambientales, sociales, de gobernanza. Hay otros grupos de interés y precisamente la idea es tener un sistema donde tengamos un bloque grande azul en pantalla que nos permita hablar de sostenibilidad a los inversores a través del lenguaje de la información financiera sobre sostenibilidad y sobre ese bloque que podamos añadir otros componentes de divulgación dirigidos a otros grupos de interés. Importante dar como 2 pasos para atrás y antes de meternos a las normas, entender, bueno, cuál es el valor de la información financiera sobre sostenibilidad para los inversores y también para las empresas, ¿no? En primer lugar, tener información financiera sobre sostenibilidad va a permitir a los inversores determinar cuáles son los efectos de los riesgos y oportunidades que estén relacionados a la sostenibilidad, incluyendo los riesgos climáticos, en el desempeño y las perspectivas financieras de una organización, ¿no? Entender ya en pesos y centavos cómo un riesgo o una oportunidad climática pudiera afectar positiva o negativamente a una empresa en el corto, mediano o largo plazo. También es importante entender que este tipo de información financiera sobre sostenibilidad pues le permite a los inversores comprender cuál es la estrategia y la respuesta de las organizaciones al gestionar estos riesgos, ¿no? Tratar de minimizar estos riesgos o maximizar estas oportunidades. También este tipo de información nos permitirá entender cuál es la capacidad de una entidad de adaptar su modelo de negocio, su cadena de valor, sus productos, sus servicios ante estos riesgos y oportunidades y finalmente nos va a dar un entendimiento de en qué parte de la cadena de valor está una organización particularmente expuesta a un riesgo o una oportunidad sobre sostenibilidad o clima. Entendiendo todo esto y el valor de las normas, bueno, les mencionaba ya anteriormente que ya tenemos más de 40 jurisdicciones a nivel global que se han sumado a la normativa internacional y que de alguna manera u otra han dado las primeras señales para decir estas normas son de utilidad para mi mercado, son de utilidad para que las empresas en mi jurisdicción reporten de manera estandarizada y nos permiten a nosotros como jurisdicciones, como países, dar una señal importante a los mercados de capitales globales para decirle a los inversores la información que se presenta a través de los reportes de estas empresas en este país, pues está estandarizada a la normativa internacional, ¿no? Y no voy a ir punto por punto, aquí o país por país, pero sí quiero que se den unos segundos para ver la diversidad de países que están en pantalla. Hay países muy desarrollados, hay países en emergentes, en desarrollo, chicos, medianos, grandes, y de nuevo, esto es una señal de que estas normas pues, son útiles para diferentes tipos de economía. En el caso de América Latina y el Caribe, y simplemente también lo mencionaba ahí Andrés, tenemos ya varios países que están dando estos pasos, en particular México, Brasil, Chile, donde la normativa ya es una realidad para diferentes actores en diferentes puntos del calendario se hacen efectivas estas normas. Y también tenemos el caso de, bueno, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú, donde las diferentes circulares o regulaciones entran en vigor en diferentes puntos del tiempo y también con diferentes grados de rigidez. Hay unos países, como sería el caso de El Salvador, donde ya la implementación es voluntaria, pero hay otras jurisdicciones donde la implementación va a ser regulada y obligatoria. Así que bueno, eso como contexto general. Ahora sí, de nuevo, una repasada muy general de qué son las normas. Hay que recordar que son dos, como ya lo mencionaba Andrés. La norma S1 es esta puerta de entrada, ¿no? Esta constitución, si lo quieren ver de esa manera, que va a establecer cuáles son los principios, las definiciones, los conceptos básicos que se deben de entender para poder aplicar estas normas de manera correcta, ¿no? Este documento se llama S1 de requerimientos generales porque precisamente establece estos requerimientos que van a permear no solo dentro del ANIF S1, pero también al ANIF S2. El ANIF S2 es un documento temático que se enfoca específicamente en la divulgación relacionada a riesgos y oportunidades sobre el clima y tiene requerimientos específicos de divulgación cualitativa y cuantitativa a divulgar. Y como lo ven en pantalla, hay algo que mucha gente olvida,
es que esta norma NIFES 2 viene acompañada de guías industriales ilustrativas. Básicamente esto significa que son anexos que acompañan a la NIFES 2 que traducen qué significa el clima, el cambio climático más bien, en el contexto de diferentes industrias y cómo el cambio climático podría impactar positiva o negativamente el modelo de negocios de 77 industrias diferentes. Empiezo con 5 puntos que se deben de conocer o recordar siempre sobre la NIFES 1, si ya la conocen. Empiezo por el objetivo. La NIFES 1 establece este requerimiento de divulgar información relacionada a riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que sea material para los inversores y que esa divulgación se dé a la par de los estados financieros. Entonces, básicamente lo que está pidiendo la NIFES 1, y lo menciono normalmente en mis sesiones para que quede un poco más claro, es pedirle a las empresas que se miren al espejo, hagan un análisis de qué riesgos y oportunidades representarían o pudieran representar más bien en un impacto positivo o negativo de sus perspectivas financieras y que divulguen información material sobre ese tipo de oportunidades. Es importante mencionar que ambas normas S1 y S2 están basadas en la misma definición de materialidad que las normas contables, y para que no quede duda, esta definición está alineada a lo que conocemos como materialidad financiera. Sin embargo, obviamente las empresas deben de considerar qué impactos tienen intermediamente a la sociedad para ver si esos impactos se les regresan como si fuera un boomerang en la forma de un riesgo o una oportunidad. El punto número 3 y el punto número 4 tienen que ver con un poco la estructura de ambas normas. El punto número 3 habla de la arquitectura de las normas. Se basa en los 4 pilares de las recomendaciones del TCFD: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y esto debería de ser música para los oídos de las empresas chilenas y colombianas que están aquí presentes, por lo que establece la normativa 461 y 519 en Chile y la circular 031 en Colombia, ¿no? Que ya pedía utilizar las recomendaciones del TCFD. El punto número 4 tiene que ver con esta idea de que la sostenibilidad es diferente en cada industria, cada sector, y precisamente la norma S1 y también la S2 hacen hincapié que la información que presenten las empresas tiene que tener este lente de qué pasa y qué significa la sostenibilidad o el clima en el contexto de una industria o un sector en particular. Y para hacer este tipo de divulgación, la NIFES 1 pues promueve que las empresas utilicen y vayan y hagan referencia a los estándares ASME. Y de nuevo, esto se conecta con la 461 y la 031 en Colombia y en Chile, que piden también el uso de los estándares ASME. Y finalmente, algo muy importante para empresas de nuestra región es la existencia de mecanismos de proporcionalidad. No nos vamos a meter muy de lleno en las tecnicalidades de estos mecanismos y dejémoslo un poco a nivel general, pero básicamente estos mecanismos de proporcionalidad permiten ajustar ciertos requerimientos de divulgación en S1 y en S2 para hacerlos proporcionales, de ahí el nombre, a las circunstancias de una organización, ¿no? No se le está pidiendo lo mismo que reporte una empresa grande, multinacional, a una empresa pequeña y mediana, ¿no? Hay ciertos requerimientos que considera el ISSB que son los más difíciles de cumplir, que de nuevo se adecúan de acuerdo a las capacidades, habilidades y recursos de una organización, y se permite en ciertos casos que una empresa haga divulgación cualitativa en vez de cuantitativa en ciertas circunstancias. NIFES 2, 5 puntos igual, muy similares a la NIFES 1. Empezamos por el objetivo. De nuevo, aquí también se pide que las empresas se miren al espejo. La diferencia es que con S1 pedíamos que identificaran riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad. Aquí estamos hablando específicamente sobre el clima y en particular que la empresa se mire al espejo e identifique si existen riesgos físicos del clima, riesgos transicionales del clima y también oportunidades que ya las activan. El punto número 2 tiene que ver con que estas normas se utilizan de manera conjunta. No se puede entender la NIFES 2 sin haber revisado la NIFES 1, por esta idea de que la NIFES 1 es la puerta de entrada y la constitución, por así decirlo, a las normas. Punto número 3 y punto número 5, muy similar a lo que vimos en la diapositiva pasada. La NIFES 2 se basa en las recomendaciones del TCFD. Si ustedes cumplen con la NIFES 2, estarían cumpliendo de manera automática con las recomendaciones del TCFD, más no viceversa. Cumplir con TCFD no significa que cumplas con TC2.
La direccionalidad solamente va de un lado, ¿no? S2 cumple con TCFD. Y también, como lo mencionaba anteriormente, la S2 viene acompañada de estas guías, estos anexos que te van a permitir entender qué riesgos y qué oportunidades climáticos pudieran ser los más importantes para una industria en particular. Y finalmente, el punto número 4 tiene que ver con esta idea de que hay cuestiones que la NIC S2 pide divulgar independientemente de tu modelo de negocio o tu industria o sector. Y esto tiene que ver con, bueno, cuáles son los planes de transición climáticas que pudiera tener una empresa para transitar a una economía baja en emisiones. Ojo, la norma S2 no te pide tener un plan, pero sí te pide que si tienes un plan, hay que divulgar información sobre ese plan. También pide divulgar información sobre gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3, siempre y cuando esa información sea material para los inversores. Y también hay requerimientos de divulgación específicamente relacionados a la resiliencia climática y en particular a análisis de escenarios climáticos, ¿no? ¿Qué tan resiliente es una organización ante un futuro donde la temperatura media global pudiera subir cierta cantidad de grados, ¿no? 1,5 grados, 2 grados, dependiendo de nuestro futuro. Un par de diapositivas más para entender un poco el contexto de estas normas. Hablamos de materialidad financiera, como ya lo mencioné, y ahí en la parte de abajo de la diapositiva ven la definición formal que de nuevo ha sido tomada de las normas de contabilidad. Y bueno, la información se considera material si podría esperarse razonablemente que cuando esa información se omite, se expresa de manera inadecuada o se ensombrece, esto influye en las decisiones que toman los inversores, ¿no? Siempre, de nuevo, el trabajo del ISSD está enfocado en las necesidades de los inversores y eso se ve reflejado en la definición de información material. Y algo muy importante que las empresas me han comentado que les es muy útil entender es este proceso de 2 pasos para poder aplicar bien este concepto de materialidad. Lo que las normas S1 y S2 ponen sobre la mesa es un proceso de 2 pasos, donde el primer paso implica identificar riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad en el caso de C1 o sobre clima en el caso de C2 que pudieran afectar las perspectivas financieras de la entidad. Esto quiere decir impactos de nuevo positivos o negativos, actuales o futuros en el flujo de efectivo, costo o acceso a capital. Este es el primer paso, ¿no? ¿Qué temas, qué riesgos y oportunidades pudieran tener estas características? Y una vez que he identificado estos riesgos y oportunidades, el reto es identificar qué información sobre estos riesgos y oportunidades cumple con la definición de materialidad que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué información necesita saber mi inversor sobre estos riesgos y oportunidades para su toma de decisiones? Aquí volvemos a ver un poco la estructura de las normas. Me tomo 2 minutos para explicarles un poco el espíritu de por qué hemos tomado las recomendaciones del TCFD. La divulgación que propone S1 y S2 está categorizada o armada, organizada en estos 4 pilares. El pilar de gobernanza le va a permitir a la empresa platicar a los inversores cómo está estructurada de manera interna para evaluar riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad, sobre clima, y no solo evaluar, sino gestionar estos riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Quién o quiénes dentro de la empresa son los responsables de estos temas de sostenibilidad? El pilar de estrategia es un pilar donde las empresas tienen la oportunidad de platicar a sus inversores qué están haciendo en términos estratégicos para integrar la sostenibilidad en el ADN de su organización, en su modelo de negocio, a lo largo de su cadena de valor, en la forma en la que piensan, diseñan y comercializan sus productos y servicios. Y esto con una mirada en el corto, medio y largo plazo. Dentro de este pilar de estrategia existe este reto de la comunidad de sostenibilidad, de cambiar un poco el chip y ponerle un valor numérico a qué significa un riesgo o una oportunidad en el contexto ya un poco financiero, ¿no? Entonces creo que aquí es un cambio de paradigma de lo que venimos haciendo como comunidad y profesión de sostenibilidad. Y bueno, nos pasamos al tercer pilar, que es un pilar de gestión de riesgos. Aquí la idea es que la empresa le platique a sus inversores sí y cómo la sostenibilidad está siendo integrada en los procesos generales de gestión de riesgos de la empresa y también que le platique de cierta manera cuál fue ese proceso mental que siguió la organización para identificar, evaluar, priorizar estos riesgos y oportunidades sobre los cuales está reportando información.
Finalmente tenemos el pilar de métricas y objetivos. Este pilar, bueno, como el nombre lo indica y lo infiere, pues es un pilar cuantitativo donde se busca no solo que la empresa platique cómo está desempeñándose ahora, que vendría siendo el componente de métricas, pero también que le hable al inversor sobre qué pasa mañana, ¿no? Cuáles son los objetivos que está persiguiendo la empresa en referencia a estos riesgos y oportunidades que he identificado. De nuevo, un modelo muy sencillo, ¿no? 4 pilares para estructurar la información, pero en mi punto de vista, pues bastante útil y elegante, si lo quieren ver así, para que la empresa, pues, platique a sus inversores qué está haciendo en términos de sostenibilidad. Y de nuevo, en el contexto chileno, y también tiene implicaciones con Colombia, esta idea de que estas 4 pilares son las recomendaciones del TCFD y como lo muestra en la parte de arriba del pilar de métricas y objetivos, pues bueno, SASB y las guías industriales ilustrativas que son basadas en SASB de la S2 son un componente importante, ¿no? Entonces, bueno, paralelismos ahí con la 461 y la 031 de Colombia. En los últimos 30 segundos que me quedan, simplemente recordarles que, bueno, aparte de estas normas, tenemos más materiales educativos. Normalmente la gente no los tiene en su radar. Tienen en el radar las normas, ya las leyó, está un poco estresado por haber leído las normas. Pero bueno, es importante recalcar que no estamos dejando al mercado solo. Hemos creado más de una docena de recursos que las empresas pueden revisar. Todos estos recursos son gratuitos. En la primera parte de la tabla van a encontrar muchos recursos que van a comparar lo que pide la SNIF S1 o S2 con lo que pide el TCFD, el GRI, el SASB, el marco de reporte integrado. Así que bueno, si sus empresas llevan años reportando con algunos de estos estándares, estos materiales van a ser de mucha utilidad para que entender esta brecha, ¿no? ¿Qué es lo que ya tengo y qué puede ser lo que me falta para cumplir con la normativa? Tenemos dos recursos que me gustaría mencionar. Si son nuevos al tema de la materia financiera, les recomiendo mucho estos recursos de cómo identificar riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad, también cómo divulgar información material. Explican mucho este proceso de 2 pasos que les mencioné anteriormente y el tema de mecanismos de proporcionalidad. De nuevo, no nos podemos meter mucho de lleno en este tema por cuestiones de tiempo, pero sí es importante que ustedes como empresas reportantes conozcan cuáles son estos mecanismos de proporcionalidad, cómo ustedes pueden utilizarlos para suavizar la curva de aprendizaje en la aplicación de estas normas. Y bueno, más allá de estos recursos, hay publicaciones o videos ya muy específicos sobre temas específicos de la S2, planes de transición climática, análisis de escenarios, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero esto haya sido como un buen recordatorio de las normas y un buen intro para la conversación tan rica que vamos a tener en el panel. Muchas gracias y regreso con Andrés. Muchas gracias, Arturo, por esta muy interesante presentación. Tenemos un contexto ya puesto sobre la mesa. Tenemos muchos desafíos aquí planteados en torno a todo lo que nos presenta Arturo. Y justamente ahora me gustaría dar el espacio a nuestro balón de conversación. eh, Porque justamente como revisamos en la presentación de Arturo, ¿cierto? Las MIF, la S1 y S2 están impulsando cambios importantes en la forma en que las empresas no solo reportan su información de sostenibilidad, sino también cómo la gestionan, ¿cierto? Cómo gestionan y reportan cambio climático y cómo estos temas pueden afectar a los resultados financieros. Ese es un poquito el cambio importante. Entonces, justamente aquí me gustaría partir por una primera pregunta. Vamos a recorrer a todo el panel, enfocándonos en cuál es este cambio clave que trae la normativa. ¿Cómo lo ven desde su perspectiva? En la práctica, del fondo, ¿cuál es el desafío adicional que ponen las MIF, esto 1 y S2, sobre las divulgaciones que ya muchas de las empresas que están hoy día obligadas, o que van a estar obligadas a reportar bien, ya venían reportando, ¿no? Reportando sostenibilidad, con distintos estándares, distintas exigencias voluntarias, normativas? ¿Cuál es el desafío adicional? Si tuviéramos que puntualizarlo, ahí vamos a partir justamente de luego por ti, Arturo, y vamos a recorrer el panel.
Sí, gracias Andrés. Digo, ya lo he mencionado un poco durante la presentación, pero bueno, podemos tener aquí un poquito más de discusión al respecto. Creo que el cambio más importante se ve reflejado en este pilar de estrategia, porque bueno, tradicionalmente tú descargas un reporte de sostenibilidad y ¿qué es lo que normalmente ves? Vas a ver métricas sobre cómo la empresa se desempeñó el año pasado, ¿no? Cuáles son sus consumos de agua, de cuántos desechos generó, cuántas emisiones sacó a la atmósfera. Entonces, normalmente la profesión se ha enfocado mucho en simplemente recordar qué sucedió. El cambio que vienen a traer estas normas y ponen sobre la mesa es, bueno, no solo háblame de estos indicadores que llevan reportando varios años, pero ahora conéctame esa información como si fuera un rompecabezas anterior, esa idea inicial con la que inicié. Em, Conéctame eso a qué impactos financieros tiene sobre los componentes de que estás normalmente acostumbrado a reportar desde el punto de vista contable, ¿no? Entonces, ese reto de conectar la información financiera con la información financiera sobre sostenibilidad es lo más, creo, disruptivo o diferente que de cierta manera pone en jaque, como decimos aquí en México, espero que se produzca bien en otras jurisdicciones, pone en jaque a la profesión de sostenibilidad, porque no estábamos acostumbrados a eso. Sin embargo, pues como lo vamos a platicar más adelante, este ejercicio debe ser un ejercicio multidisciplinario, donde se invite precisamente a esas profesiones que están cómodas en proyectar hacia un futuro impactos financieros, ¿no? Y ponerle un valor numérico a cierto tipo de características. Entonces, creo que eso es un poco el desafío adicional y más importante que traen estas normas de COD. Perfecto, súper claro, pero cierto, la vinculación financiera, el efecto financiero, la cuantificación de este impacto financiero. Alicia, cuéntanos tú, te toca conversar con muchas empresas, ¿cierto? Muchas de ellas sujetas, digamos, a esta norma. ¿Cómo ves este desafío adicional? ¿Qué es que te han nombrado? ¿Dónde están quizás los principales desafíos y operaciones que enfrentan las empresas? Mira, Andrés y panel, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación que nos han hecho a participar desde Acción Empresas en esta tan interesante conversación, tan hoy día tan contingente, ¿no? Pues yo diría que, mira, el principal cambio, claro, ahora no, por supuesto, no es reportar más información, ¿no? Sino que es como reportar esta información distinta que nos ha ido señalando Arturo con tanta claridad en su exposición anterior. Eh, Porque efectivamente ahora tenemos que entender, ¿no? Y y es la preocupación que nosotros acá desde Acción vemos en nuestras empresas socias. Nosotros generalmente nos vinculamos más con las áreas de sostenibilidad. Y claro, para ella es un desafío súper grande mostrar numéricamente, cuantificando, cómo la sostenibilidad influye en la capacidad de la empresa, ¿no? Para generar valor y mantenerse competitiva en el tiempo. Eh, un día vemos que la empresa, ¿qué es lo que está viendo? Que ya no basta con informar en lo que se hacía en los antiguos reportes, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que la empresa está realizando o va a realizar en materia ambiental, social o de gobernanza? Ahora, la clave es justamente mostrar cuantitativamente cómo estos temas están afectando ahora o bien podrían afectar en el futuro eh, lo que es, o sea, que el core del negocio, o sea, el modelo de negocios, la estrategia de la compañía, los flujos de caja. Imagínate, eso es algo absolutamente financiero, ¿no? Y por supuesto, el acceso al financiamiento, algo que es clave para mantener a las empresas con vida. ¿M? Y bueno, esto obviamente, qué es lo que impacta? Es el valor de la empresa, tanto en el corto, en el mediano, como en el largo plazo. Entonces, diría que es un cambio radical e implica para las empresas un tremendo desafío y que está sumando, por supuesto, a las áreas de finanzas al ruedo, pero con muchísima fuerza. Y eso implica un trabajo coordinado, integrado entre, sobre todo entre las áreas de sostenibilidad y finanzas. Ya hay que salir de esta visión antigua de estos silos separados. Eso, grosso modo, te podría comentar, Andrés, desde el punto de vista lo que hemos ido nosotros levantando en nuestras empresas socias.
Buenísimo, buenísimo, Alicia. Efectivamente, y nombraste dos puntos claves. También lo había nombrado Arturo antes. Esto va hablando de impactos financieros actuales y previstos. Es decir, que si bien antes se recomendaba en muchos de los estándares hablar del futuro de los planes de desarrollo, ahora directamente se nos pide incluso la cuantificación financiera esperada para la materialización de estos riesgos y también oportunidades. No deja una oportunidad de lado, ¿no? Eh, Carlos, cuéntanos tú, por favor. Yo diré ahí un doble sombrero, ¿no? Tiene por un lado todo el rol de los mercados financieros, o sea, de Nuam, pero también Nuam es una empresa listada que es sujeto y tiene que reportar con todos estos nuevos estándares. Cuéntanos un poco, ¿tú cómo ves este desafío adicional? ¿Cuál es la adicionalidad que viene con las NIF, según OECD? Gracias, Andrés, por la pregunta y también agradecer a la invitación. Y siguiendo un poco lo que ha comentado Arturo y Alicia, yo creo que el principal cambio es que esto no es un checklist, porque si bien toca temas estratégicos, hay que hacer una cantidad de pasos previos para poder reportar. Entonces, si una compañía todavía no tiene un ejercicio de materialidad financiera o de doble materialidad, creo que de las primeras cosas que toca realizar. Y lo mismo en la parte de gobernanza, pues hay que asignarle funciones al directorio y si no tiene un comité de temas de sostenibilidad hay que crearlo o asignarle a uno que ya existe esa función. Y así como también hay que generar unos tipos de funciones y responsabilidad a la administración. Y otro tema fundamental es realizar ese ejercicio de riesgo y oportunidades de sostenibilidad y clima. Y para eso necesitas coordinarte con tu área de riesgo y, como mencionó Alicia, con el área financiera. O sea, sí, eso es fundamental para iniciar. Entonces, una vez uno haga esos ejercicios de interiorizar, de identificar, y no quiero entrar a hablar de escenarios climáticos y demás, porque el tema se comienza a volver más sofisticado, pero si no se comienza realizando ese ejercicio al interior de cada organización, pues muy difícil vas a poder empezar a reportar. Ahora, yo creo que hay una ventaja en Chile y es que con la norma 461 muchas cosas ya se reportan. Seguramente necesitan afinarse y demás, pero ahí ya existe una ventaja en el caso de las empresas en Chile. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, ahí por tu comentario. Finalmente, a cerrar esta primera pregunta, Soledad, ¿cierto? Cuéntanos tú que desde Arauco, usted es una empresa que ha destacado con una larga trayectoria en sostenibilidad, en divulgación, eh, y estos desafíos se van poniendo cada vez más difíciles, ¿no? Más exigentes, y como también bien mencionaron Alicia y Carlos, eh, empieza a trascender las fronteras de sostenibilidad ahora ya con mucha fuerza, algo que quizás desde las áreas de sostenibilidad se ha tenido la añoranza por muchos años, ¿no? Se ha intentado una empresa con mayor éxito, otras con menor éxito, pero que sostenibilidad no lo haga solo sostenibilidad, sino que lo haga toda la empresa. Eh, este desafío adicional de las normas apunta en ese sentido. ¿Cómo es el caso de ustedes? ¿Cómo lo ven? Bueno, Andrés, primero poner en contexto, Arauco es una empresa forestal que nace en Chile hace más de 50 años. Creo que hoy día produce celulosa, madera, eh, paneles, energía también renovable en 11 países en el mundo. Estamos en Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México y también en Europa y en Sudáfrica. Así es que tenemos una presencia global también. Lo que yo creo que más que hablar de desafíos, diría que hoy día estamos hablando de oportunidades. Por un lado, lo que dices tú, la oportunidad de no ver el reporte como algo que mira una foto del pasado y como con capítulos, pensando que cada capítulo tú lo vas reportando de una forma separada, sino de cómo vamos integrando y quizás no es la palabra más indicada, pero armando un relato en el cual tú primero dices cuáles son tus riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son tus dependencias también? En el caso de nosotros es muy claro en el fondo la dependencia de la naturaleza y en ese sentido el cambio climático es súper relevante para nosotros. Entonces, ¿cuáles son tus dependencias? Y desde ahí
partes diciendo, tengo que medir ese impacto financiero, cuáles son los principales riesgos, por ejemplo, oportunidades desde el punto de vista financiero, y de ahí ordeno y digo cuáles son las medidas que yo estoy implementando y finalmente las métricas. Entonces lo tomo como una oportunidad que tú vas ordenando y ahí es donde también vas integrando a toda la organización, porque la organización es la que está gestionando finalmente. Áreas como la nuestra es la que ordena la información luego y la pone en un reporte, y estos reportes llevan todo lo que está trabajado dentro de la organización, pero una organización que está detrás y lo que hoy día permiten estas normas, estos estándares, es también ordenar y dejarlo más claro que es parte de la estrategia de la compañía. Y por otro lado, también lo veo como una oportunidad muy clara, esto que te decía, que nosotros somos una empresa global y hoy día tener estándares que son globales te permiten también ir ordenando y responder a las necesidades de los distintos países donde nosotros estamos presentes y que tengan estándares que son comparables en todos lados. Porque había una tendencia en algún minuto a ir viendo en distintos lados, cada uno ir exigiendo cosas distintas, que quizás estaban alineadas, pero finalmente cuando tú terminabas viendo las métricas y todo, a veces terminaban pidiendo y tú viendo los indicadores de miles de formas distintas. Yo creo que acá hay una oportunidad también muy, muy importante de poder decir, sabes que todos miramos los mismos estándares, los mismos indicadores, las mismas métricas, la misma forma de medir los riesgos, de decir hoy día esto nos exige, por ejemplo, la mirada de los riesgos desde el impacto financiero. Eso creo que es algo súper relevante. Es decir, eso es, y en el fondo no los miremos desde distintos lados, sino que vamos ordenando para también poder ser comparables. Porque finalmente, si esto es solo una foto una vez al año y la dejo ahí, y no es algo que permite también para mí, para todos mis stakeholders, poder mirar y comparar, para los inversionistas poder elegir entre invertir en un lugar u otro, pero también para nosotros gestionar es súper relevante que sea un estándar que yo pueda estar viendo cómo estoy avanzando. Buenísimo, Soledad. Me gusta justamente el enfoque en la oportunidad, porque cuando hablamos, se habla mucho de riesgo, ¿cierto? Gestión de riesgo, pero también son las oportunidades que se verían, por un lado, de sostenibilidad y cambio climático, pero también en este mismo desafío vienen estas oportunidades, como tú bien comentas. Así que, bueno, buenísimo por ese lado. Y pasando un poquito a, ante todos estos desafíos, ante todos estas nuevas exigencias que se mencionaron, ¿no es cierto? Quizá subir un par de peldaños en toda la gestión y en la divulgación de la sostenibilidad, ¿no? Eh, Me gustaría preguntarle, partir por Alicia, que tú tienes una mirada un poco global del mercado local. ¿Cómo ves el nivel de preparación que muestran las empresas acá, las organizaciones? ¿Crees que están listas? ¿Crees que, no sé, también existen ciertos alivios para el primer año en estas normativas, ¿cierto? ¿Crees que las empresas van a partir utilizando todos los alivios? ¿Crees que gratuitas? ¿Crees que algunas van a liderar y van a divulgar de forma completa? ¿Cómo ves la preparación y el estado actual para esta entrada en vigencia en Chile, que comienza a partir de la memoria del 2026? Bueno, justamente es lo que tú acabas de decir, pues, Andrés, que es algo ya bastante interesante, que ya sabemos que hay un grupo, ¿no?, de empresas que reportó de forma voluntaria, ¿no?, las MIF S1 y S2 este año. Creo que eso ya habla bastante bien de lo que está ocurriendo en nuestro mercado chileno, ¿no? Creo que, mira, las empresas en Chile se encuentran como en distintas etapas de madurez respecto a la adopción de las NIF S1 y S2. Claramente en esto ya se ha dicho anteriormente, se comentó, justo el Carlos creo que fue que lo comentó. De hecho, nosotros tenemos las normas acá de carácter general, la 461, después las modificaciones que trajo la 519, ¿no? Y próximo año la reportabilidad en base a los estándares S1 y S2. Eso pienso que ha permitido que muchas empresas comenzaran en el fondo a fortalecer sus prácticas de divulgación en materias ambientales, sociales y de gobernanza.
y ha ido incluso incorporando elementos como los del estándar y las recomendaciones, más que estándar, las recomendaciones del TCFD, eh, previo a la entrada en vigencia de las NIF S1 y S2. Entonces, yo creo que eso ha ido generando una base importante sobre la cual hoy día hay como mejores cimientos sobre los cuales se puede construir. ¿M? Pero sí, el nivel de preparación, nosotros lo vemos acá en acción. Ahí pues sí, perdimos a Alicia un segundo, pero ya está terminando la idea. Esperemos que vuelva pronto. Te dar el pase también a Arturo, que me imagino que te ha tocado por la región conversar con distintos actores locales. Claro, ahora pensé sobre capitales, ya han avanzado. ¿Verdad? Ahí volví. ¿Perdón? No, ahí te habías quedado pegado un segundo, pero ahí ya está todo. Así que Comenzar. Perfecto. Escuchaba atentamente a Soledad cuando estaba comentando justamente la presencia global que tiene una empresa como es Arauco, ¿no? Indudablemente estas empresas van a la vanguardia y ya han que estado ahí trabajando en esta integración entre finanzas y sostenibilidad. Pero tenemos otras, sobre todo las que no tienen presencia global, claro, que están en etapas más iniciales en este proceso. por supuesto, muchas Eso, gracias. a grosso modo. Gracias a Alicia. Ahí ya le vamos a preguntar próximamente a Soledad para que nos cuente un poquito más del caso de Arauco, justamente. Ahora nos gustaría preguntarte, Arturo, sobre el nivel de preparación que tú ves en la región, en otros países, principalmente aquí, como decía, tenemos audiencia de México, de Perú, en este webinar. ¿Cómo ves la preparación de las empresas? Sí, bueno, mira, a grosso modo y generalizando, veo dos tipos de situaciones, ¿no? Empresas que ya sea porque sus reguladores se lo pedían anteriormente, como es el caso de Chile con la 461 y Colombia, como ya lo mencioné, con la circular 031, que venían reportando TCFD, SASB de manera obligatoria o empresas que utilizaban esos marcos de manera voluntaria. Creo que esas empresas, incluyendo las que reportan y vienen reportando con GRI, pues obviamente están muchísimo mejor preparadas porque van a tener información que la norma S1 y la norma S2 va a pedir, ¿no? Un reporte de GRI, por ejemplo, pues te va a incluir información sobre gases de efecto invernadero, si clima salió en tu matriz en tu análisis de materialidad. Entonces, bueno, este primer grupo de empresas que ya de manera obligatoria o voluntaria irían reportando cierta información, pues claramente va a estar mejor preparada. Sobre todo se utilizaban las recomendaciones del TCFD y los estándares ASME para divulgar tópicos específicos de la industria, ¿no? Entonces creo que el reto para estas empresas, como lo mencionaba durante la presentación, es, bueno, hacer ese análisis de brecha de qué información yo tengo y qué información me falta para cumplir con los requerimientos. Y hablas un poco de lo que yo he aprendido, Andrés, a nivel regional. Muchas veces las empresas regresan conmigo y me dicen, ¿sabes qué, Arturo? Ya hice ese análisis y pues tengo más información de la que pensé que tenía. Inclusive si no la reportaba yo externamente, internamente estaba yo pues traqueando, perdón el anglicismo, cierta información que quizá no estaba en mi reporte de sostenibilidad, pero como representa un riesgo, este riesgo ya estaba identificado por una área operativa de la organización y ya venían recopilando cierta información. Entonces, eso es algo común que escucho de las empresas que regresan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Pues sí, ya tenía mucha información. Eso no significa que no falte otro tipo de información, sobre todo esta conexión con los estados financieros, pero sí un poco para reducir los niveles de ansiedad. El otro grupo de empresas son las empresas que son nuevas a este mundo de la regulación o que quizá llevan 2, 3 años reportando. Obviamente la sofisticación y el aprendizaje que estas empresas han pues logrado
teneo en estos 2, 3 años que llevan reportando, pues es limitado comparado a una empresa que lleva 15 años reportando. Entonces el reto para una organización de este tipo sí es distinto, sobre todo empezando por esta idea de la materialidad financiera, ¿no? Porque bueno, lo que han aprendido, y esto es de nuevo lo que escucho del mercado, estas empresas que son nuevas, es aplicar esta visión un poco más multiactor de los estándares GRI, no se han metido tanto a TCPD, no se han metido tanto a SASB, entonces empiezan desde un punto de vista distinto a lo que está pidiendo la norma, ¿no? Que es este súper enfoque en información financiera y el punto de vista desde el inversor. Entonces, obviamente, este tipo de organizaciones están menos preparadas, sin embargo, no están solas. Quiero hacer hincapié en esta idea de los mecanismos de proporcionalidad que mencioné anteriormente. Todas las respuestas de la primera pregunta, ¿no? De este reto de cuantificar lo que significa la sostenibilidad en términos financieros, ese requerimiento en específico dentro de S1, dentro de S2, para empresas que llevan reportando 15 años o para empresas que llevan reportando 2, ese requerimiento está sujeto a un mecanismo de proporcionalidad que permite a las organizaciones empezar con divulgación cualitativa, ¿no? Desde el primer año no es necesario, si tú no tienes las habilidades para hacerlo, divulgar cuantitativamente esos efectos monetarios de los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad o clima. Puedes empezar haciéndolo de manera cualitativa. La idea es que el inversor se empiece a llenar de información sobre cómo estás pensando en ese proceso de cuantificar esos riesgos, y obviamente conforme el pase del tiempo y conforme más expuesto estés tú como organización a un riesgo o una oportunidad sobre sostenibilidad o clima, pues esperaríamos que se desarrollen esas habilidades, capacidades, recursos internos para poder divulgar de manera cuantitativa. Pero sí, creo que uno de los desafíos también importantes es que la gente se pasma, está tan abrumada por las nuevas normas, por la novedad de estos requerimientos, que se pasma, y simplemente es recordarle, calma, hay diseñados en estas normas mecanismos para empezar ahora sí que navegar esta curva de aprendizaje. Perfecto, Arturo. Claro, la indicación es reportar, ¿cierto? Salir con un primer reporte que lo va a hacer perfecto, que existen ciertos alivios, que existen mecanismos de proporcionalidad, pero al final esto se aprende siendo también, ¿cierto? Desarrollando, como tú dices, de las empresas tienen gestión de riesgo, tienen mecanismos de estilo, y al final es ir dando pasitos progresivos de madurez, de estilo comida. Carlos, quiero pasar contigo a una pregunta desde la perspectiva de los mercados financieros, ¿cierto? Los usuarios de la información ESG, ¿cierto? Todo esto, al final del día, el principal usuario de esta información, de estos reportes, son los inversionistas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú has visto en términos de lo que los inversionistas esperan, de lo que los inversionistas también conocen y están preparados para integrar toda esta información nueva, de lo que están existiendo, ¿cierto? En estos diferentes mercados de capitales donde tú te mueves? Cuéntanos un poquito desde eso, desde esas expectativas, desde esa mirada del inversionista. ¿Cómo, cómo ven esta entrada en vigencia? ¿Qué están esperando? Digamos, cuéntanos un poco, Carlos. Sí, pues así como hay diferentes estadios por el lado de los emisores en la forma en que están ya reportando, uno más avanzados que otro, pues lo mismo sucede por el lado de los inversionistas. Si bien los inversionistas en general dominan muy bien la parte de gobernanza y es un criterio que consideran mucho en sus decisiones de inversión o desinversión, el tema de que la información sea trazable, de calidad, de que haya consistencia, pues la norma ayuda un montón en eso, ayuda mucho a que eso se vaya mejorando y construyendo. Y porque los retos, al no tener la información estandarizada o cuantificable o que no tenga metas, pues siempre nos aparece como uno de los principales temas a trabajar por el lado de los emisores para que los inversionistas puedan consumir de mejor manera esa información.
Eh, yo creo que parte del impulso que ha dado la CMF en el caso de Chile, en que eso va a ayudar a impactar positivamente a que la comunidad inversionista tenga más herramientas y mejores criterios para tomar decisiones de inversión. Sin embargo, hay el reto también, y de hecho en algún momento se lo comenté a la CMF la semana pasada que estuve en Santiago, que hay que también crear las capacidades. O sea, si bien, no sé, estamos volcados a crearle capacidad a los emisores para que reporten mejor, pero también hay que crearles capacidad a los inversionistas para que aprendan a consumir esa información que están reportando los emisores, porque lo que no nos puede pasar es que los emisores reportan y nadie consume esa información. Entonces, ese yo creo que es como lo que estamos viendo desde el lado de los inversionistas. Estamos viendo que los inversionistas dicen conocer que existe la norma, que la norma está, pero realmente estamos encontrando que entre 15 a 20% realmente la consume. Entonces, es ahí de donde creemos que hay una necesidad importante de crear mayor capacidad a ellos. Perfecto, sumamente lo veo también ese punto, ¿no, Carlos? Todo este esfuerzo que significa, tiene que tener el valor de ser consumido, ¿cierto? Por el inversionista, y ahí hay un rol también para el caso de Chile, ¿cierto? De la CMF, por poder que funcionen bien los mercados financieros, de desarrollar, como tú dices, las capacidades también de los inversionistas. Muy interesante. Me gustaría pasar ahora contigo, Soledad, porque esto están las normas, están las normativas, ¿cierto? Está en toda la argumentación que mostró Arturo, no solo la S1 y la S2, sino todo lo que lo viene a complementar, las guías sectoriales, una serie de elementos. Entonces, me gustaría preguntarte, para el caso de ustedes en Arauco, si bien todavía no han hecho su reporte público de NIF S1, S2, eh, sí sé que ustedes han avanzado en la implementación, en la gestión de muchos de estos elementos que van complementando, como decías, ¿no? Eh, construyendo todo el material, digamos, y los elementos de gobernanza, la instancia, para poder efectivamente llegar a reportar. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el caso de Arauco, cómo ha sido su camino, por dónde comenzaron. Cuéntanos un poco para también inspirar a las empresas que quizá hoy día están un poco más perdidas en los primeros pasos, o los que ya han comenzado, tienen que cuidar esto de estar en la casa pegada. Yo creo que algo que decía Arturo antes es muy importante. Cuando uno hace una primera evaluación, se da cuenta que hay más información de la que uno pensaba. Que los equipos están trabajando en estos temas, que esto no es un proyecto que llamar el proyecto reporte, sino que es un trabajo de sistematizar información que ya está y comunicarla, como dijiste tú, Andrés, en un principio, en un lenguaje, hablar en un lenguaje financiero y comunicarle una lógica financiera más estructurada, pero con información que nosotros llevamos trabajando, que tenemos internamente, y que tenemos que ir reportando de una manera ordenada esta información. En el caso nuestro, nosotros, como te decía, como nosotros dependemos de recursos naturales, para nosotros el tema clima, el tema sostenibilidad, son temas que siempre están súper, súper vinculados al negocio. Y hoy día lo que yo veo que es más importante es conectar esto, que la discusión no esté centrada en entregar números, y ahí quizás también en el fondo mirar este tema como algo que no solo entregarle a los inversionistas la información de las métricas pasadas, sino que el beneficio que tiene de entregarlo futuro y mostrarles ahí cuál es esa oportunidad, y que la discusión deje de estar centrada también no solo en los riesgos, sino también obligar a identificar oportunidades, y a partir de esas oportunidades también ir reportando y entregando información a los inversionistas. Eh, yo creo que en ese sentido uno de los aprendizajes que hemos tenido nosotros es que más allá del reporte, este trabajo genera conversaciones al interior de la organización, eh,
conversaciones de comprender el riesgo, de ver cómo estos están conectados con un montón de cosas, como te decía, que se están haciendo internamente, que las empresas hoy día ya las estamos gestionando, o sea, como Carlos decía antes, tenemos áreas de riesgo ya que están trabajando, tenemos áreas de finanzas, pero también tenemos toda la operación que está gestionando. Entonces, cómo eso ir conectándolo es lo que hemos visto más relevante, ir integrándolo y que finalmente el producto que sale, que podría ser el producto final de un reporte, sea algo que también le sirva dentro de la organización. Yo creo que es algo que no solo le tenemos que pensar con una mirada de al inversionista, sino que una herramienta de gestión, de conocimiento y de orden que toda la organización internamente también es muy valioso de conocer. Buenísimo, Soledad. Muy interesante. Y ya lo han nombrado varios de ustedes. Esto no es checklist de reporte, como decía Carlos. Esto no es un ejercicio solo de reportabilidad, esto es un ejercicio de gestión, esto es un ejercicio de realmente sentado y hacer un análisis interno y tener todas las instancias de gobernanza y las herramientas para hacer esos análisis y hacer esa construcción. Muy interesante, Soledad. Eh, Voy a volver a proyectar el QR de las preguntas para que por mientras nos vayan dejando más preguntas. Ya tenemos algunas recibidas, pero para que también los asistentes puedan volver a dejar preguntas. Y por mientras nos hacen estas preguntas, quiero darles un minuto a cada uno, partiendo por Arturo, para que nos diga cuál es la recomendación clave, práctica, primeros pasos para quien necesita hacer su primer reporte con las NIF SEO y SEO. Un minuto, por favor. Y lo voy a dar desde la perspectiva de los materiales que hemos realizado, ¿no? Les mostré, obviamente, el listado de materiales educativos. Como se les mencionaba durante la presentación, mucha gente no los tiene en su radar, porque, bueno, fueron publicados sin tanta fanfarria después de las normas. Entonces, bueno, obviamente conocen S1 y S2, pero todos estos materiales tan ricos en ejemplos, en maneras de interpretar ciertos requerimientos, están fuera de su radar, ¿no? Entonces hay organizaciones que están batallando mucho con algún punto en particular dentro de la norma y hay un material, hay una serie de videos, hay presentaciones que ya hemos desarrollado porque escuchamos a una empresa similar a esta hipotética que tiene ese problema y desarrollamos un documento para tratar de satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, revisen de favor esos materiales educativos que son muy ricos, ¿no? Más allá de lo que se puede hacer organizacionalmente, que van a comentar los demás, me imagino, desde la perspectiva de la fundación, estos materiales han sido diseñados para ustedes. Perfecto, gracias Arturo. Entonces, todo eso en la página de la IFRS van a encontrar este material educativo. Hay que sacarle provecho, ¿no? Alicia, cuéntanos tu recomendación de un minuto, primeros pasos. Mira, yo partiría como primero que nada y siguiendo en la línea de Arturo, como no abrumarse. O sea, esto es es una suerte de hoja de ruta la que nos van entregando las NIF S1 y S2. No es una meta con la que haya que cumplir el próximo año, pero eso primero que nada, y después yo diría que es como una suerte como de un diagnóstico, un análisis de brechas al interior de cada empresa. O sea, primero que nada, con qué información ya contamos, con qué datos trazables y confiables ya tenemos. Probablemente tenemos mucho más de lo que no podemos imaginar inicialmente. Así lo han expresado el resto de las personas con las que estamos conversando acá en el panel. Por otra parte, también, y ahí mismo, ver, bueno, qué nos falta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para fortalecer qué procesos tengo que fortalecer? ¿Cómo está este trabajo de integración entre finanzas, riesgo y sostenibilidad? ¿Mm? Y creo que ahí hay un punto que también para mí es muy clave, que no lo hemos tocado aún, que es el involucramiento real y efectivo del directorio de la compañía. O sea, en la medida que el directorio está convencido de estos temas, en que acá en Chile tenemos todavía algunos directores que están solamente enfocados en la parte ¿no? de la rentabilidad. ¿Cuánto
cuánto me está subiendo el valor de la acción. Entonces, ahí yo creo que todavía tenemos una labor de concientización importante. Perfecto. Gracias, Alicia. Vamos, Carlos, desde tu punto de vista, recomendaciones para primeros pasos. Yo creo que de pronto en línea con lo que ya se ha mencionado, perderle el temor a este compliance y verlo como una oportunidad, como también han mencionado los invitados de hoy. Yo creo que ver esto como una oportunidad de fortalecer los temas de revelación y transparencia por parte de las empresas. Para las empresas que, por ejemplo, ya hayan rating de ESG, eso les va a ayudar también. Les va a ayudar también a atraer inversionistas locales y globales. Les va a servir también para poder hacer benchmark, no tanto con empresas globales, sino también con pares de la región, porque nosotros desde luego hemos venido trabajando también en armonizar, en que por lo menos los 3 países donde estamos tengan armonizada la forma como se revela la información y los riesgos y oportunidades de sostenibilidad y clima basados en la NIF. Entonces ya Perú lo adoptó y Colombia pues está en una zona intermedia donde la norma pide T7 y SASB, pero también dice o el estándar que lo reemplaza. Entonces ya de ese lado pues hay una oportunidad también para poder realizar benchmark con esos pares que tengamos en la región. Y también yo creo que en la recomendación es que más jurisdicciones van a seguir adoptando esta norma. Y creo que Soledad lo mencionó. Se nos va a venir también los temas de no solo riesgo y oportunidades de la naturaleza, sino la dependencia que genera la naturaleza. Creo que eso es lo que va a venir pronto también. Pero no quiero enredar a los invitados, más bien a los que están en este webinar, para enfocarnos un poco más en estos riesgos que estamos empezando a conocer y administrar desde el lado de sostenibilidad y de clima. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por esa mirada inicial de cómo partir. Y bueno, Soledad, tú lo mencionaste un poquito en tu costa anterior, pero viéndolo abajo, concreto en un minuto. ¿Qué primeros pasos le recomendaría a una empresa que tiene que recortar, por ejemplo, ahora eh, en 8 meses más, digamos? A ver, lo primero es que estamos en junio, pero tú dices 8 meses, pero 8 meses es mejor partir con un diagnóstico temprano, partir luego con el diagnóstico, armar un equipo de trabajo, eh, integrar a ese equipo de trabajo en todo el proceso. No, el hacer el diagnóstico y armar el equipo de trabajo no significa que yo le pido toda la información, yo lo armo y después, antes de reportar en 8 meses más, voy y se lo entrego para que lo revise. No, que participe en todo el proceso de manera constante. Lo otro, creo que en el fondo, como te digo, empezar cuanto antes, pero también empezar con una mirada de que esto no es un documento de 800 páginas finalmente, de simplificar, de mirar qué es lo que es realmente material para la organización y cómo voy a ordenar finalmente para poder reportar, porque a veces uno se abruma con mucha información y tenemos que lograr también simplificar porque tenemos que reportar a inversionistas que van a mirarnos a nosotros, pero van a mirar a un montón de otras empresas y necesitan tener información realmente importante para la toma de decisiones. Y finalmente ese es el objetivo final, poder entregar la información relevante a los inversionistas para la toma de decisiones y por lo tanto ahí también uno ser responsable y tener un rol de simplificar y poder ser lo más concreto posible en lo que estás reportando. Buenísimo, excelente, Soledad. Muchas gracias por esas recomendaciones. Ahora vamos a pasar a la última sección de las preguntas. Yo voy a ir nombrando las preguntas y en realidad en el que se sienta aludido, alguna un poquito más dirigida, ¿cierto? Puede responder con toda libertad. Vamos a tratar de tener, ojalá, una respuesta por pregunta porque nos queda poquito tiempo. Primero que todo, quiero partir por comentarles que la grabación va a ser compartida con usted por el mismo correo, así que se pueden quedar tranquilos con ese debate. Entonces, hay una primera pregunta que
habla de los riesgos sociales. Dice, ¿cómo abordan las grandes empresas la responsabilidad de los riesgos sociales, considerando la dificultad de cuantificación en ciertos casos? Consideran que tienen estos riesgos un menor peso dentro de la reportabilidad, dado el mayor desafío comunicacional. ¿Qué prácticas destacan? Y si tienen algún caso de estudio, sería excelente. Quizás solo antes de darle ahí la palabra a alguien del panel, quiero mencionar en este caso que está en desarrollo, ¿cierto? O ya publicado, me parece, la primera versión del TISFT, es el Task on Inequality and Social Related Financial Disclosure, que viene a ser un paralelo, obviamente, con la metodología heredada del TCFD, pero para los temas de inequidad, ¿cierto? Y relacionados con los temas sociales, también cómo afectan al qué impacto tienen financiero dentro de la empresa. Así que, por favor, alguien ahí, cualquiera del panel, si quisiera complementar. Yo podría hablar sobre lo que está haciendo la fundación. Bueno, obviamente los temas sociales están cubiertos por S1, que engloba la sostenibilidad en general. Entonces, no, hay un requerimiento ya para divulgar esta información sobre riesgos y oportunidades a nivel social. A la par tenemos un proyecto de investigación que está en marcha. No es un proyecto de desarrollo de normas, no esperen todavía una norma S3, S4 sobre temas sociales. Estamos en etapas iniciales de hablar con inversores para ver qué tipo de información a nivel social requieren que esté mejor estandarizada, que quizá no lo está hoy en día, para ver si hay una necesidad de abordar ese tema desde una perspectiva de desarrollo de normas adicionales, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente, porque es que hay poco tiempo, eso es lo que está haciendo el ISSN en esos temas. Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con materialidad. Nos preguntan cuál es el enfoque metodológico más adecuado para identificar riesgos y oportunidades ASG materiales. A partir de un análisis de riesgos y oportunidades, primeramente para determinar la materialidad de cada uno, a partir de la variación de los mismos, mediante umbrales definidos, o identificar primero los temas posiblemente materiales desde la perspectiva financiera y posteriormente derivar los riesgos y oportunidades asociados. ¿Cómo puede mitigarse el riesgo de omitir ciertos asuntos relevantes de cualquiera de estos dos enfoques? Arturo Sabear o Jingle. 60. Desde luego, no lo quiero monopolizar aquí las respuestas, pero bueno, desde la perspectiva de la Fundación IFRS no establecemos una metodología como tal. Tenemos este documento material educativo que explica este proceso de los pasos de primero identificar estos riesgos y oportunidades utilizando obviamente información propia de la empresa, pero también acompañándose de los estándares SASB. Hay que recordar que los estándares SASB para 77 industrias distintas han desmenuzado cuáles son los posibles riesgos y oportunidades que afectarían a una industria o un sector en particular. Así que es un excelente punto de entrada, ¿no? Yo, no sé, participo en la industria agrícola, voy al estándar SASB, veo el estándar SASB que tiene 6, 7 temas. ¿Cuáles de esos pudieran, en mi perspectiva ya específica, individual de mi empresa, cuáles de esos temas son riesgos, son oportunidades? Y el estándar SASB también te da métricas que reportar sobre esos riesgos o oportunidades en específico, ¿no? Entonces regreso a este proceso de dos pasos. Primero hacer la identificación de riesgos y oportunidades y después identificar qué información material sobre esos riesgos necesita mi inversor para su toma de decisiones. Alicia, por favor. Sí, fíjate que complementando a Arturo, creo que también acá dentro de lo que nosotros hemos visto sumamente relevante y muy buenas prácticas que varias de nuestras empresas socias las tienen, es justamente las consultas con los grupos de interés. Y en este sentido es bien interesante generar espacios, mesas de diálogo y con los distintos grupos de interés. Que generalmente no están tan cubiertos, ¿no? Como las comunidades, como nuestros mismos colaboradores al interior de las compañías. Vemos justamente el caso como los que tienen las empresas más extractivas, ¿no? Minería, energía, etcétera, y trabajo potente que deben tener con sus comunidades y es como ver justamente levantando estas oportunidades y riesgos que pueden ser muy particulares de una región. Carlos, por favor. Gracias, Alicia. Sí, yo quería de pronto compartir la experiencia nuestra como corporación
nosotros hicimos, como dice Alicia, una consulta a los grupos de interés. O sea, y también realizamos, o sea, el ejercicio nuestro fue de doble materialidad. Entonces, nosotros hicimos consulta, pero esta inició primero con la administración. Revisar, oiga, cuáles son los temas importantes que la administración considera que tiene que gestionar esta compañía. Y ahí salieron 85 temas. Y entonces comienza a cortar y a reducir. También resultado de las encuestas a los grupos de interés. Hicimos un ejercicio con un consultor externo que nos ayudó con el tema y logramos construir esta matriz de doble materialidad que después también haciendo todo el trabajo con el directorio y con el comité de sostenibilidad y buenas prácticas que tenemos, también se fue delimitando esa cantidad de temas materiales y explicarles a ellos e irnos involucrando sobre las responsabilidades que ahora tenían sobre estos temas que estaban saliendo como material. Perfecto. Sí, buenísimo. Gracias, Carlos. Nos queda espacio para posiblemente una última pregunta. Y yo creo que esto quizá va para ti, Soledad, puede darnos un poco de tu visión, porque dice definitivamente, excepto ESG, es una herramienta clave para que ESG sea importante en la toma de decisiones estratégicas, pero sin embargo considero que implica una gestión de cambio dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, sobre esta gestión de cambio, que está quizá caldo de mirada dentro de cómo se aborda la sostenibilidad. ¿Cómo debería abordarse este cambio? ¿Cuáles son los puntos críticos que hay que gestionar para que sean parte del ADN de las empresas? Yo te invito a Soledad solo porque creo que puede ser tu experiencia valiosa. Una súper buena pregunta. Yo creo que ahí es súper importante que la sostenibilidad no se vea como algo paralelo a la organización, incluso que se vea como un departamento paralelo que se dedica a gestionar relación con comunidad, relación con la parte bonita del medio ambiente, y que no, sino que es parte de la operación. O sea, cuando la sostenibilidad tú la tienes integrada dentro de la operación y dentro de cómo tú estás gestionando nuevamente esas dependencias. O sea, cuando yo tengo integrado el tema ambiental en que dependo de la naturaleza, que yo en mi caso como Arauco dependo de los árboles, por lo tanto dependo de la naturaleza y que sea una naturaleza sana, porque si no, no crecen los árboles. Ahí es donde yo tengo o entra en valor la sostenibilidad. De otra manera, finalmente está desconectada y no es parte de lo del negocio. O sea, cuando hablamos de la palabra sostenible, es que sea sostenible en el tiempo, el negocio. Entonces, cuando tú tienes estos temas integrados dentro de la organización, finalmente es donde hace sentido y donde yo me conecto con lo que yo estoy trabajando en el día a día dentro de la organización. Yo lo hablé desde el tema ambiental, pero también desde el tema social con nuestros trabajadores, y ahí es donde conecto con los riesgos sociales que antes hablaba Arturo. Como yo, por ejemplo, hoy día, además de depender de una materia prima que es el árbol, también dependo en el caso de Arauco tenemos 18.000 trabajadores a nivel global. También ahí veo los riesgos de sostenibilidad desde el punto de vista de nuestros trabajadores y cómo ahí mido ese impacto. Ahí yo creo que es súper importante también en el fondo como separar el tema de cuando el reporte yo veo la materialidad, la doble materialidad o la materialidad desde otro punto de vista de cómo hoy día se está pidiendo para este tema en particular, que son las NIFE S1 y S2, y es la materialidad financiera. Entonces también cómo voy midiendo esa materialidad financiera, y ahí veo el impacto y también la probabilidad de ocurrencia. Entonces, cómo voy conectando esas cosas para poder decir qué es lo que es realmente importante para mí. Buenísimo, Soledad. Muchas gracias ahí por tu respuesta. Ya estamos en la hora, quiero ser respetuoso con eso. Simplemente como modo de cierre, nos quedamos para algunas ideas clave, por ejemplo, que las MIS S1 y S2, no estamos hablando simplemente de un desafío de repuesto, sino un desafío de gestión que requiere mucho trabajo previo y no es simplemente el checklist del recorte, ¿cierto? Y esta preparación también requiere un trabajo transversal entre las áreas de finanzas, riesgos, contabilidad, sostenibilidad, por supuesto, pero también
como decía Carlos, el involucramiento de la alta dirección y la capacitación de los directorios y de los organismos de gobernanza que tenga la empresa para incorporar todos estos elementos de manera contundente y robusta. Y por último, la recomendación también de comenzar, ¿cierto? Comenzar, hay un montón de material, desde IFRS, hay casos también relevantes, así que eso también para ir cerrando. Me gustaría también agradecerles a todos nuestros panelistas por su muy buena disposición, ¿cierto? Arturo, por tu presentación, Carlos también, Alicia, muchas gracias, Soledad, desde tu experiencia y por supuesto nosotros nos vamos a estar comunicando desde Proyecto Impacto con todos ustedes, vamos a entregarles la grabación de este evento y por supuesto también a quien requiera apoyo en este desafío, nosotros estamos más que disponibles para poder conversar sobre cómo poder abordar este desafío en los diferentes contextos de cada una de las empresas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por su participación, muy alta convocatoria hoy día, muchas gracias.